Bienvenidos a este recorrido por nuestro club de libros sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy comenzaremos un viaje hacia la obra El Camino de la Verdad, también conocido como Dhammapada, una de las colecciones de enseñanzas más antiguas y respetadas de Buda. Cada verso de este libro es como una semilla de reflexión. No está pensado para leerse como un manual académico, sino para aplicarse en la vida cotidiana. La verdadera transformación ocurre cuando esas palabras se convierten en experiencia interior. El Camino de la Verdad es más que un simple libro, es una colección sagrada de enseñanzas de Buda, un compendio de sabiduría milenaria que ha guiado a innumerables personas hacia el despertar espiritual. Su nombre, Dhammapada, se compone de dos palabras. Dhamma, que se puede traducir como rectitud, verdad, sabiduría o ley natural, y Pada, que significa camino o sendero. Así, el libro nos revela su propósito. Es el camino de la virtud, el sendero de la verdad. Esta obra no fue concebida como un tratado académico o filosófico complejo, sino como una guía práctica y accesible para la vida diaria. Cada uno de sus versos, conocidos como sutras, un sutra es una frase corta o aforismo que encapsula una enseñanza espiritual o de sabiduría. Así, cada sutra es como una joya que, al ser meditada y aplicada, ilumina nuestro propio camino. El libro nos invita a un viaje de autoconocimiento, recordándonos que la verdadera sabiduría no reside en las palabras en sí mismas, sino en la transformación interna que se produce al comprenderlas y al vivirlas. Para entender estas enseñanzas, debemos conocer al hombre que las compartió, Buda, el maestro Siddhartha Gautama. Buda, que significa el iluminado o el despierto, no nació con ese nombre. Era un príncipe llamado Siddhartha Gautama, que vivió hace más de 2500 años en la antigua India. A pesar de nacer en medio de la riqueza y el lujo, Siddhartha no pudo ignorar el sufrimiento que veía a su alrededor, la vejez, la enfermedad y la muerte. Esta profunda conmoción lo llevó a tomar una decisión trascendental. A los 29 años renunció a su vida de privilegios para buscar una solución al sufrimiento humano. Durante años se dedicó a la búsqueda y a la meditación intensa. Finalmente alcanzó la iluminación bajo un árbol, conocido desde entonces como el árbol Bodhi. A partir de ese momento se convirtió en Buda. Es crucial entender que Buda no se consideraba a sí mismo un dios, sino un maestro que había descubierto un camino para liberar la mente del sufrimiento, un camino que decidió compartir con el mundo. El núcleo de las enseñanzas de Buda está condensado en lo que se conoce como las 4 nobles verdades. Estas verdades no son dogmas, sino observaciones sobre la naturaleza de la realidad y una guía para vivir en armonía con ella. Estas verdades aparecen numeradas como 1, 2, 3 y 4. Empezaremos con la verdad 1. 1. La verdad de la existencia del dolor, dukkha. La primera verdad nos confronta con una realidad ineludible. La vida, tal como la conocemos, está intrínsecamente ligada al sufrimiento. El término en pali, dukkha,
Es más profundo que dolor. Se refiere a una sensación de insatisfacción, de incomodidad, de que las cosas no son como deberían ser. Esto incluye el sufrimiento físico y emocional, pero también la angustia que surge de la impermanencia. Nos duele el envejecimiento, nos duele la enfermedad, nos duele la pérdida de lo que amamos y también el hecho de no conseguir lo que deseamos. 2. La verdad del origen del dolor, Samudaya. Buda nos revela que este sufrimiento no es aleatorio, tiene una causa clara. La causa del dolor son los innumerables deseos y el apego. Deseamos cosas que no tenemos y cuando las obtenemos nos apegamos a ellas, sufriendo por conservarlas. Si las perdemos, el sufrimiento es aún mayor. Este deseo nace de nuestro ego, de la creencia de que somos una entidad separada y permanente que necesita cosas externas para ser feliz. Es el anhelo incesante de placer, de existencia y de no existencia, lo que nos mantiene atados a un ciclo de sufrimiento. 3. La verdad de la cesación del dolor, Nirodha. Afortunadamente, Buda no se detiene en el problema, sino que nos ofrece la solución. La tercera verdad nos asegura que es posible poner fin al sufrimiento. ¿Cómo? Cesando ese deseo quemante que nos aprisiona. Cuando liberamos nuestra mente de la necesidad de aferrarnos a las cosas y a los resultados, podemos experimentar una paz profunda y duradera. Esta cesación no es una negación de la vida, sino una liberación de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. 4. La verdad del camino que conduce a la cesación del dolor, Magga. La cuarta y última verdad nos ofrece un mapa para alcanzar esa liberación. Buda no solo dice que es posible, sino que nos da un método práctico, un sendero de disciplinas espirituales para lograrlo. Este camino se conoce como el noble óptuple sendero. El noble óptuple sendero, un camino de 8 disciplinas. El óptuple sendero no son mandamientos, sino principios que nos guían hacia la iluminación. Son un método práctico de meditación y vida consciente. A continuación, vamos a ver estos 8 principios de disciplina. 1. El recto conocimiento, Samyak Dristhi. Este es el primer paso, la base de todo. Consiste en comprender profundamente las 4 nobles verdades. Es ser conscientes de la impermanencia de todo lo que nos rodea y entender que podemos alcanzar un estado de bienaventuranza, el nirvana, que significa la extinción de la llama del deseo y del sufrimiento. 2. El recto pensamiento, Samya Sankalpa. Se trata de cultivar la mente libre de apegos, rencores y pensamientos negativos. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de iluminación, cultivando pensamientos de compasión, amor benevolente y no violencia. Los pensamientos son las semillas de nuestras acciones, por lo que este paso es fundamental. 3. La recta palabra, Samyak Vak. Nuestras palabras tienen un poder inmenso. Esta disciplina nos insta a hablar siempre con la verdad, a evitar las mentiras, el chisme, las palabras hirientes o las conversaciones vanas. Se trata de usar el lenguaje para construir, no para destruir, y de expresar la pureza de nuestro corazón. 4. La recta acción, Samyak Karma.
Nuestras acciones deben estar alineadas con nuestros pensamientos y las palabras. No debe haber discrepancia entre lo que decimos y lo que pensamos y lo que hacemos. Actuar rectamente significa no dañar a otros seres, no robar y ser conscientes del impacto de nuestras acciones en el mundo. Es vivir con pureza de corazón en cada momento. 5. Los rectos medios de vida. Samyak Ajiva. Nuestra forma de ganarnos la vida no debe oponerse a nuestro anhelo espiritual. Debemos evitar profesiones que dañen o hieran a otras criaturas. Este principio nos recuerda que la ética debe guiar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra profesión. 6. El recto esfuerzo. Yamyak Vijama. Nada se logra sin esfuerzo. Este paso nos invita a trabajar con diligencia para mejorar cada día, a cultivar la mente, a nutrir los pensamientos positivos y a desechar los negativos. Es un esfuerzo constante por ser más compasivos y comprensivos con nosotros mismos y con los demás. 7. La recta atención, Samyak Smriti. Este es el pilar de la meditación. Se trata de aprender a controlar y observar la mente. Es la práctica de la plena consciencia, de estar atentos a nuestros pensamientos, sensaciones y emociones sin juzgarlos. Es ser un observador de nuestra propia experiencia, sin identificarnos con ella. 8. La recta meditación, Samyak Samadhi. Es el último paso, la culminación del sendero. A través de la meditación, el que practica alcanza un estado de paz interior profunda, la antesala del nirvana. Es una unificación de la mente que permite un estado de profunda concentración y tranquilidad, liberando al ser humano del sufrimiento. Y ahora vamos a ver el Dhammapada como una compilación. Después de que Buda alcanzara el nirvana, sus discípulos se encargaron de recopilar y preservar sus enseñanzas. Según la tradición, esta labor se realizaba en los monasterios, especialmente durante la época de las lluvias. De entre todas las sentencias y diálogos que Buda había compartido, se seleccionaron 423 sutras o sentencias breves. Estas fueron organizadas en 26 capítulos, dando forma a la obra que hoy conocemos como Dhammapada. El Dhammapada es, en esencia, un mapa del tesoro espiritual. Nos ofrece un camino claro hacia la liberación del sufrimiento, recordándonos que el poder para transformar nuestra vida reside en nuestra propia mente. Y con esta introducción al camino de la verdad Dhammapada de Buda, concluimos este primer encuentro de nuestro segundo club de libros. Hemos abierto la puerta a una sabiduría milenaria. Ahora, la clave para nuestra transformación reside en la práctica. Por eso, la próxima semana vamos a profundizar juntos en el capítulo 1, pasaje 1 de esta obra, y os prometo que el tema que trataremos os dará una herramienta inmediata muy fácil de usar para manejar ese pensamiento negativo que nos persigue a diario. Si esta filosofía real y aplicable ha conectado con vosotros y queréis saber cuál es ese sutra transformador, no olvidéis suscribiros si aún no lo estáis. Contadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido este cambio de obra. Nos gustaría escuchar la opinión de nuestra comunidad. Nos vemos muy pronto con más sabiduría y consejos prácticos para el bienestar. Hasta la próxima sesión.